Amén. Queridos hermanos, vamos a iniciar con el segundo mensaje el día de hoy. Hoy que estamos haciendo mensaje de remanentes. Qué bonito ver los remanentes, ¿no? Participando en la liturgia, en la presidencia, cantando las alabanzas también, en la oración central. De verdad que es bastante reconfortante ver a los remanentes participando en las cosas de Dios. Amén. El día de hoy, o en esta oportunidad, vamos a ver un mensaje que lleva por título Lo que cambia el destino. ¿Sí? Y para ello vamos a leer todos juntos, amada iglesia. Es muy cortito. Lo podemos encontrar en Mateo 16:16. Es un solo versículo. Mateo 16:16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense el poder de esa confesión, que tan solo un versículo es suficiente para desarrollar todo un mensaje. Solo un versículo es suficiente para cambiar el destino, no solo de una persona, sino de toda la humanidad. Vamos a empezar con la introducción. Hoy en día, las personas buscan cambiar su destino, pero de una manera incorrecta. ¿A través de qué? A través de la brujería, chamanismo, misticismo. No solamente en Perú, en toda Latinoamérica y en otros países, en otros continentes, África, es muy arraigado esta cultura de brujería, de chamanería. Si nosotros vemos los postes acá en Lima, en el centro de Lima, en el centro de la ciudad, es muy común, ¿no? Ver personas ofreciendo amarres, liberaciones, o haz que tu ex vuelva a tus pies y ese tipo de promesas, ¿no? ¿Qué es importante recordar allí, queridos hermanos? Primero, hay que saber que eso existe, ¿sí? Hay personas que a veces se niegan, como que pensando que negándolo, esas cosas no tienen poder sobre nosotros. Y no es así exactamente. Nosotros como hijos de Dios sabemos que esas cosas existen. Lo que tenemos que tener seguridad es que esas cosas no vienen de Dios, ¿sí? Y que esas cosas, aunque traigan respuestas, esas respuestas vienen de Satanás y traen maldiciones a nuestras vidas. Vamos a leer Éxodo 20 del 4 al 5. Lo voy a leer yo, queridos hermanos. Éxodo 20 del 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Queridos hermanos, miren lo importante de este versículo. Nos dice algunas cosas no ocultas, ¿no? Pero hay que saber discernir correctamente. Eso es algo tan fuerte para Dios que nosotros seamos idólatras, o personas pues sean idólatras, que no es que solamente Dios no nos va a bendecir, sino nos va a aborrecer. Eso es bastante importante. No es que solamente Dios me ignore, sino que me va a aborrecer. Y no tanto eso, dice que nos va a caer maldición. No solamente a nosotros, sino a nuestra tercera y cuarta generación. O sea, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Ahora, posiblemente nosotros seamos esa generación que no practicamos ningún tipo de idolatría, ningún tipo de brujería, ni ningún tipo de chamanería, pero nuestros padres o nuestros abuelos sí lo hicieron. Entonces nosotros tenemos que romper con esta cadena de maldición generacional, ¿sí? Hasta hace algún tiempo, y lo voy a retomar,
Hay que, en el contenido de oración, y por eso es tan importante orar 24 horas, porque el contenido es muy amplio y siempre hay cosas que agregar en el contenido. Es que nosotros tenemos que romper, pedirle a Dios que rompa toda maldición generacional que esté en nuestra vida. Amén. El domingo pasado hablamos, debemos saber quién nos está dando la respuesta, en vez de la respuesta en sí. Es preferible, escuchen bien queridos hermanos, es preferible una respuesta negativa que viene de Dios que una respuesta positiva que viene de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Nosotros sabemos que cuando recibimos una respuesta que viene de la chamanería, de la brujería, del misticismo, no viene de Dios, viene de Satanás. Y con eso, aunque la respuesta de momento nos guste, nos va a traer maldiciones. Y nos va a traer maldiciones no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. Nosotros tenemos que recordar esto, porque capaz nosotros no nos importe algún daño que queramos hacernos a nosotros mismos, pero ¿quién va a querer el daño para nuestros hijos? ¿Quién va a querer que nuestros hijos sufran a causa nuestra? Entonces, nosotros tenemos que saber que es preferible que Dios nos diga no, sabiendo que como hijos de Dios, ese no va a ser una bendición en el futuro o va a ser para bien, porque sabemos que a los hijos de Dios todo lo que nos pasa es para bien. A una respuesta que nos agrade, una solución económica o algo, una respuesta de carácter amoroso, pero que al final va a ser una maldición. Vamos a leer también en la palabra Efesios 4:22. Voy a dejar acá los versículos. Y Efesios 4:22. La palabra de Dios nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué nos está diciendo la palabra acá, queridos hermanos? Nosotros tenemos que dejar al viejo hombre atrás, ¿sí? Recordar que nosotros en Cristo Jesús somos criaturas nuevas. Y si somos criaturas nuevas, no tenemos que mantener esas viejas costumbres, esa idolatría, esa brujería que posiblemente antes hubiésemos nosotros participado. Unos claros ejemplos de lo importante que es no tener cierta información arraigada en nuestro corazón. Vamos a ver si ustedes pueden completar y las personas que nos están viendo en Facebook también. Hay un dicho: el que madruga, Dios lo ayuda. Yo recuerdo a mi madre decir que eso lo decía la Biblia. Yo ayer estuve investigando y no lo dice por ningún lado. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos dichos que parecen tontos, pero que están ocupando un espacio de cosas importantes en nuestro cerebro y en nuestro corazón que no son bíblicas. Y recordemos que en el primer mensaje estábamos hablando de que nosotros tenemos que usar como la Biblia como máxima autoridad. Si algo está fuera de la Biblia o fuera de la corriente de la palabra, simplemente no existe. Yo últimamente he estado viendo series bíblicas. Bueno, ahorita está famoso Chosen, la temporada 5. Fuimos como iglesia, de hecho, a ver el inicio de la temporada 5. Pero yo aconsejo que por más que sepamos que es algo bíblico, siempre tenemos que verificar toda la información que sale en algún medio audiovisual con la Biblia. Porque eso es algo que las tinieblas también prepara a través de películas o de series bíblicas. No solamente las tinieblas usa las cosas mundanas o satánicas para atacarnos. Yo recuerdo haber visto hace años la película Éxodo, que trataba de Moisés, y recuerdo que siendo una película supuestamente bíblica, bueno, bíblico es el título, ¿no?, de lo que trata, pero uno no sabe qué pullitas, qué aguijones están metiendo de información falsa. Dicen 10 verdades con una mentira, y eso para nosotros no puede ser aceptable. Ellos trataron de explicar que cuando se abrió el Mar Rojo no fue por el poder de Dios, sino fue un meteorito. Mi esposa y yo ya estábamos seguros que
La Biblia no habla de eso. Sabemos que Moisés lo hizo a través del poder de Dios. Pero sí escuchamos al finalizar la película, cuando salimos, gente diciendo, oye, pero es posible, ¿no? No es ni tan loca esa idea de que haya sido por medio de un meteorito. Y nosotros nos dimos cuenta cuál era el objetivo de esa película. Si nosotros estamos viendo una película, una serie bíblica, que en nuestro corazón cause confusión, en nuestro corazón cause zozobra, sabemos que no viene de Dios. Y nosotros rápidamente tenemos que darnos cuenta de eso. Y por eso es que incluso yo viendo Chosen, lo veo de hecho con la Biblia en la mano. Hay una parte en este capítulo que vimos en el cine donde Jesucristo dice que tiene el corazón afligido y se escucha una voz del cielo. Yo no sabía eso. Yo no sabía que Dios había hablado así. Y de hecho en la serie es primera vez que una voz que viene del cielo, o sea, que haya sido Dios, ¿no? En la serie no lo planteaban de esa manera. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, yo en el grupo pasé el versículo que confirmaba eso. O sea, lo hice por mí, pero también para aquellas personas que, al igual que yo, pudieron no saber que eso había pasado realmente. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de autoridad? Siempre tiene que ser la Biblia. Amén. Tenemos que vaciarnos de mentiras, ritos paganos, idolatría y tradiciones que no tienen fundamento bíblico, para así tener espacio libre y ser llenos de lo importante, que es Cristo, los remanentes, que hoy seamos nosotros quienes rompen con esas tradiciones. Si bien en mi familia, como ejemplo particular, mi familia viene con tradiciones católicas muy fuertes, muy arraigadas, ¿sí? Si en mi familia, un ejemplo, en un diciembre no se hacía un pesebre, todos se deprimían, ¿no? Para ellos eran muy importantes los pesebres. Y yo estoy ahorita feliz de haber roto con esa tradición. Si bien venía de hace muchos años, mi mamá, mis abuelos, mis bisabuelos, nosotros tenemos que ser esa generación que rompe con eso, ¿sí? Otro ejemplo. ¿Cuántos reyes magos son? 3. ¿La Biblia dice que son 3? No lo dice. No lo dice. Y cuando uno se entera de esas cosas, tú dices, pero ¿de dónde sale todo eso? ¿De dónde sale que se llaman Gaspar, Melchor y Baltasar? Melchor y Baltasar. Eso no sale en la Biblia. La Biblia dice que venían magos, pero en el griego esa palabra podía significar 2 cosas. O magos o astrónomos. Y sabiendo que ellos venían siendo guiados por la estrella de Belén, yo prefiero pensar que eran astrónomos. Amén. Y dicen que traían 3 regalos: la mirra, el incienso y el oro. Pero eso no quiere decir que eran 3. Pudieron haber sido 6 o 10 o simplemente 2 trayendo 3 regalos. Entonces nosotros tenemos que empezar a botar toda esa información vacía que tenemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y llenarla con lo realmente importante, queridos hermanos. Fíjense, cuando en algunas oportunidades yo he tenido la oportunidad de predicar en mi vehículo, que mientras estoy haciendo mis actividades, y siempre cuando los católicos más que todo me preguntan qué pienso de la Virgen María, yo con mucho respeto, porque sé lo que eso es importante, ¿no? En la creencia de una persona, para no crear susceptibilidades, yo le digo, yo como creyente, y aparte en la iglesia en la cual asisto, nosotros respetamos a la Virgen María. ¿Por qué la respetamos? Porque fue una mujer que fue muestra de sumisión, de obediencia, y que se le encomendó una misión y la ejecutó perfectamente. De eso no hay duda. Ahora, yo les pregunto a las personas, ¿por qué ustedes le oran a la Virgen y les piden milagros? ¿Por qué la adoran? ¿Dónde dice la Biblia que hay que adorar a la Virgen? No dice. Entonces, ¿por qué, si la Biblia no lo dice y tú eres católica, por qué lo haces? Porque mi mamá lo hacía, porque mi abuela lo hacía, porque mi bisabuela lo hacía. Entonces nosotros, como hijos de Dios, querida iglesia, tenemos que romper con todos estos paradigmas, con toda esta cadena generacional de maldiciones
que sin darnos cuenta nos están atacando. Con estas cosas no seremos capaces de cambiar el destino. ¿Cómo vamos a ser capaces de cambiar el destino? Con la simple confesión que nos dice Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esa confesión es suficiente. Es suficiente para restaurar nuestra vida espiritual y para cambiar el destino de nosotros, de nuestra familia y del mundo entero. Cuando Jesucristo en Cesarea de Filipo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuáles fueron sus respuestas? Fueron respuestas fuera del Evangelio con las cuales se pueden llegar a falsas doctrinas. ¿Cuál es doctrina? Aquí. El filantropismo. Para hacerlo sencillo, ya que el día de hoy es un culto de remanente. ¿Qué quiere decir filantropismo? Es enaltecer la naturaleza humana en base a la bondad material. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, es querer comprar la salvación con dádivas, con regalos, con dinero, ¿sí? Imaginemos que yo soy un multimillonario y yo digo, no, yo no quiero rendirle culto a Dios, no quiero venir a la iglesia, no quiero alabar. Como soy millonario, a todos ustedes les voy a dar $100,000 a cada uno. Esa persona que cree en el filantropismo cree que de esa manera, haciendo el bien mediante medios económicos, va a lograr la salvación. Y eso no tiene nada que ver con el Evangelio, ¿sí? A Dios no les importa, a Jesucristo no le importa cuánto dinero tengas. Si eres pobre, si eres miserable, si estás en la calle, si eres multimillonario, lo importante es creer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Qué otra falsa doctrina podemos ver? El legalismo. El legalismo es muy importante, queridos hermanos, porque es enfatizar la importancia de la ley por sobre las cosas del Espíritu, como medio para obtener la aprobación de Dios obtener la aprobación de Dios antes de la importancia de la fe en sí y el amor que Dios nos brinda. Un ejemplo de legalismo es lo que estuvimos hablando en el primer mensaje sobre los judíos. Los judíos estaban tan reacios, tan negados a aceptar que Jesucristo era el Mesías por el cual estaban esperando, que prefirieron centrarse en la ley, ¿sí? Si bien, Dios nos da la ley en el Antiguo Testamento y nos da los evangelios en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos demostró en su ministerio que si bien es importante la ley, más importante es nuestro corazón. Amén. Era tanto así que Jesucristo hacía milagros en un día donde la ley decía que era prohibido hacer milagros, y en vez de alegrarse por la vida de la restauración espiritual y física de la persona que había recibido el milagro, lo atacaban y lo apedreaban. ¿Por qué? Porque hiciste un milagro en un día que prohíbe la ley. ¿Ves lo importante que es saber identificar cuando se está actuando por legalismo? Es por eso que muchas iglesias, en vez de buscar nuevos discípulos a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas, a través del amor que Dios nos da a nosotros, se mantienen con legalismo, ¿sí? Y entonces ven a una persona llegar de repente a una dama en pantalón y dicen, no, aquí está prohibido venir a esta iglesia en pantalón. Eso es legalismo, ¿sí? Si bien alguna persona se está vistiendo incorrectamente, ¿cómo tenemos que actuar nosotros como iglesia? Nosotros tenemos que hacer bienvenida a esa persona, ¿sí? Obviamente no va a entrar desnuda, pero mediante el respeto, restaurar su estado espiritual, y el Espíritu Santo va a ser quien, a través del amor de Dios, en el Espíritu Santo que va a morar en esa persona, va a ir cambiando su actitud. Esa es la manera correcta, esa es la manera que nos enseñó Jesucristo. No podemos ser legalistas con las personas, con los nuevos miembros, ni siquiera con los miembros ya antiguos. Amén. Otra falsa doctrina es el misticismo.
El misticismo son las prácticas donde se buscan las experiencias sobrenaturales, dedicado más que todo en lo físico y no en la esencia del evangelio. Un ejemplo clarito para que los remanentes entiendan y todos también. El hablar en lengua. Si bien el hablar en lenguas es una práctica muy común entre las iglesias protestantes de algunas denominaciones, bíblicamente, ¿qué nos dice? La Biblia nos dice que una persona, si va a hablar en lenguas, tiene que haber una persona que traduzca, que interprete. ¿Por qué? Porque imagínense que yo pusiera a hacer sonidos raros, que ustedes no van a comprender. ¿Qué dice el misticismo? Que como ejemplo de experiencia física, de que he sido tocado por el Espíritu Santo, voy a hablar en lengua. Pero eso va en contra del evangelio. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra nos dice que Dios no es un Dios de confusión, ¿sí? Si nosotros o alguien habla en lenguas y no hay un intérprete y la gente se confunde, entonces ya deja de ser bíblico. Entonces tenemos que siempre usar la Biblia como base fundamental para todo y para no caer en falsas doctrinas. Otra falsa doctrina que también es un ejemplo, la pobreza honesta. ¿A qué se refiere esto? Hay personas que creen que mientras más austeramente vivan, posiblemente, están más cerca de Dios. Es como que hoy no voy a comer carne, porque si Dios no comió carne, pues yo tampoco como, y si mientras demuestro más pobreza o menos calidad de vida, voy a estar más cerca de Dios. Eso tampoco es correcto, porque así como les dije que a Dios no le importa el dinero o nuestra clase social, a Dios también no le va a importar que una persona que tiene un nivel social alto, pero que en su corazón acepta a Jesucristo, eso es lo importante. Eso es a lo que hay que darle prioridad. Amén. Ahora, como primer punto del desarrollo, tenemos los que no cambiaron el destino. Vamos a desarrollar. Los que no cambiaron el destino. Para que me quepa. Potencias mundiales. Hay países que, a pesar de ser países desarrollados, países de primer mundo, no logran avanzar si no tienen el evangelio, si no están en las tres corrientes del evangelio. El primer ejemplo claro y bíblico, Israel. A pesar de que tienen un desarrollo tecnológico fuerte, un desarrollo educacional bastante fuerte, no van a poder sobresalir de la manera correcta, según el evangelio, si no tienen el evangelio como tal. Es imposible para un país, por muy fuerte que sea, avanzar en un camino espiritual y desarrollarse en todo ámbito si sus gobernantes y la gente que vive en ese país no siguen las corrientes del evangelio. Amén. Un ejemplo claro, yo el año antepasado fui a Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es un país de primer mundo, un país desarrollado. Yo jamás había visto, he tenido la oportunidad de viajar a algunos países por el trabajo que tenía en Venezuela, un país donde se fumen o se consumen sustancias prohibidas como lo hacen en Estados Unidos. Es algo normal, es algo tan normal como el cigarro, como tomar café. Entonces, un país potencia mundial que no tenga el evangelio arraigado en sus gobernantes y en su gente, en algún punto va a caer. Amén. Las naciones débiles, bueno, peor aún. Normalmente los países subdesarrollados dependemos de las potencias mundiales. Y si el país que es potencia mundial va en declive, ¿qué podemos esperar de las naciones débiles? Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, tenemos que orar no solamente por nuestro país, sino por las potencias mundiales. Nosotros tenemos el poder en la oración que trasciende el tiempo y el espacio, de que si estamos acá en Perú, podemos orar
por Estados Unidos, podemos orar por Rusia. En estos momentos hemos estado orando bastante por Corea del Sur, ya que allá se está celebrando la conferencia y el entrenamiento en el cual nuestro pastor está recibiendo. Entonces, en este momento podemos nosotros orar por Corea del Sur. Nuestro pastor justamente ahorita nos está viendo en la transmisión. Lo saludamos, querido pastor, lo extrañamos acá. Deben ser las 2 de la mañana en Corea del Sur y el pastor está en la transmisión viendo. Israel, tenían la ley, tenían a Cristo en ese momento y no pudieron librarse de las tradiciones profundas. ¿Por qué no pudieron aceptar que Jesucristo era el Mesías? Precisamente por las tradiciones tan profundas que tenían en su corazón, que no lograban soltar eso y aceptar que estaban en presencia de Dios. Amén. Es por ello que al principio, en la introducción, les dije, tenemos que echar fuera de nuestra cabeza, de nuestro corazón, todo pensamiento incorrecto, para así darle cabida y espacio a lo importante que es Cristo. Eso es los que no pudieron cambiar el destino. En el segundo punto, hacer lo necesario. Ok, para eso vamos a leer Génesis 3:15. Bueno, Génesis 3:15 habla, ha cambiado la autoridad, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Génesis 3:15 lo voy a dejar por acá. Génesis 6:14. Cualquiera que entre al arca vivirá, y así se cumple el pacto. ¿Qué era el arca en ese momento? El arca era la sombra que es Cristo, que sabemos en Cristo en el Nuevo Testamento. En Éxodo 3:18, como base bíblica, con la sangre del sacrificio fueron liberados. Cristo es el protagonista. Nosotros tenemos que saber, querida iglesia, amada iglesia, que aunque nosotros nombremos a Satanás o nombremos prácticas indebidas como el misticismo, el chamanismo, ¿quién es el protagonista? Cristo. Cristo es el protagonista no solo del Nuevo Testamento, sino del Viejo Testamento también. Fue la promesa. En Isaías 7:14, la Virgen concebirá y pondrá por nombre a su hijo Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. ¿Qué es lo necesario que tenemos que hacer allí? Disfrutar de la bendición de Emmanuel. Nosotros en todo momento, mientras estemos pasando alguna situación, como nos dejó la conclusión del primer mensaje, tenemos que echar fuera toda incredulidad. Primero, tenemos que echar fuera todo miedo y tenemos que disfrutar la bendición de Emmanuel. ¿Sí? ¿Por qué es importante echar fuera el miedo y la incredulidad? Porque cuando nosotros permitimos que esa incredulidad y ese miedo nos llene el corazón y nos llene el cerebro, nuestro propio cerebro va a jugar en nuestra contra. Y nosotros a veces le creemos a nuestro propio cerebro más de lo que creemos. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a eso? Que no creamos en nuestra propia prudencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que creerle más a Dios, más a la palabra de Dios que a nosotros mismos. Muchas personas dicen, yo no le creo a nadie, pero sí me creo a mí mismo. Es incorrecto. La palabra nos dice que no creamos en nuestra propia prudencia. Amén. Entonces, echar fuera todo miedo, toda incredulidad y disfrutar de Emmanuel. Mateo 16:16, con la confesión de Pedro, Jesús lo llamó bienaventurado. Qué importante para Pedro recibir esa bendición, ¿no? La bienaventuranza. Por eso es que nosotros en el otro mensaje también queremos ser llamados bienaventurados por Dios. ¿Cómo logramos esa doble bendición, esa bienaventuranza? Cuando creemos que Jesús resucitó sin haber presenciado su muerte y sin haber presenciado su resurrección, tenemos que creer en eso
aún sin haberlo visto. No tenemos que ser como Tomás, que aún estando allí, en presencia de todos sus milagros, no creyó. Amén. ¿Qué hizo Pablo también como tercer punto? Pablo, quien se aferró al Evangelio y nunca se avergonzó, ya que es poder de Dios para salvación de los que creen en Jesucristo. Como punto fundamental de toda la vida del ministerio de Pablo, no avergonzarse del Evangelio. Es muy importante. Y fíjense el ejemplo de Pablo. Pablo fue alguien que persiguió cristianos, que tuvo una vida pasada bastante fuerte. Y a pesar de eso, después de convertirse y de hacer uno de los ministerios más importantes de todo el mundo, jamás se avergonzó de lo que hacía, jamás se avergonzó de predicar la palabra, jamás se avergonzó de todo el daño que en algún momento él le pudo haber hecho a los cristianos. Pero ¿qué gozaba Pablo? Tenía una fe inquebrantable. Si Jesucristo nos dice a nosotros, somos nueva criatura, ¿por qué nosotros tenemos que acordarnos de nuestros viejos pecados? No tenemos que hacerlo. La palabra nos lo está diciendo, la palabra nos dice, son nuevas criaturas, y nosotros tenemos que asumirlo con fuerza, como lo hizo Pablo. En Gálatas 2:20 nos dice, si podemos confesar como Pablo, tendremos victoria. Dice 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Qué nos dice esta hermosa palabra? Que el yo murió con Cristo. Ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, como somos nuevas criaturas y quien hizo esos pecados en el pasado fui yo, no debo por qué acordarme, porque quien está viviendo en mí ahora es Cristo. Pero también dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que él tiene que dejar, que es la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Qué hizo él? Nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está confesando que el Hijo de Dios, Jesucristo, nos amó y por amor pagó en la cruz por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:17. Por Cristo somos nuevas criaturas y por ello olvidamos el pasado como Cristo lo hizo. Si Cristo, siendo nuestro Dios, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, se olvidó de nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para acordarnos de nuestros pecados? Ni siquiera merecemos hacer algo que ni siquiera Jesucristo hace. Entonces, si Jesucristo a nosotros se olvidó de nuestros pecados, nosotros también tenemos que dejar el pasado atrás y centrarnos en que somos nuevas criaturas. Amén. En todos los 21 primeros versículos de Filipenses 3, ¿qué sustenta? Nos dice, la justificación por la fe. La verdadera circuncisión es la del corazón y no la física. ¿Qué quiere decir esto? Mira, en Filipenses 3, del 1 al 21, nos da un mensaje un poquito largo, ¿verdad? Pero el resumen es, estamos justificados por la fe. La verdadera circuncisión es la del corazón, no la física. ¿Y eso qué está destruyendo? El legalismo. Porque nos está diciendo allí la palabra que no importa que nosotros nos hagamos la circuncisión en lo físico, sino que siempre busca Dios de nosotros nuestro corazón. También nos dice, participar en sus sufrimientos, más que enaltecer lo humano, es enaltecer a Cristo. Y eso es, ¿qué destruye eso? El filantropismo. Buscar la perfección y la santidad en Cristo. Nosotros siempre tenemos que buscar ser mejores, desarrollarnos, buscar prosperidad. Nosotros no podemos, por ser hijos de Dios, asumir que siempre vamos a vivir en la pobreza. No es el hecho de vivir en la pobreza buscar prosperidad. Lo importante es buscar la prosperidad, ser próspero, ¿a causa de qué? De las misiones. Siempre teniendo como eje central el evangelismo. ¿Y qué va a pasar con eso?
¿Qué va a destruir eso? La pobreza honesta. Podemos ser prósperos, pero siempre dándole toda la gloria y toda la honra de lo que logremos a Dios. Y disfrutar nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Y que somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso va más allá del misticismo y de las experiencias físicas. Eso destruye el misticismo. Como conclusión, amados hermanos, después de desarrollar todo este mensaje que habla sobre las falsas doctrinas, sobre una sola confesión que está en un solo versículo y que cambia el destino de nosotros y de todo el mundo, ¿qué nos deja como conclusión? Debemos soltar toda idolatría y vaciar todo conocimiento falso para ser llenos de Cristo. Tenemos que hacer lo necesario para restaurar la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Y es necesario saber que Cristo es el protagonista. Siempre tenemos que resaltar esto. Cristo es el protagonista. Y que solo en su nombre se va a cambiar ¿qué? El destino. Oro, amada iglesia, para que nosotros seamos una iglesia que echa fuera toda idolatría y que sin importar qué cadena generacional de idolatría, de maldiciones venga con nuestros antepasados, nosotros seamos los que rompamos esa cadena generacional. ¿Amén? Amén. No importa si yo vengo de una familia de 15 ancestros que fueron idólatras. Eso no importa. Yo decido y reacciono hoy día y conmigo se rompe esa idolatría. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por la bendición de reunirnos y escuchar tu palabra, bendito Padre. Te pedimos que abras el corazón de los remanentes y esta palabra que ha salido hoy del púlpito pueda ellos discernirlos de una manera correcta y que ellos no sean víctimas de la idolatría, de las falsas doctrinas, del chamanismo, de las tinieblas que tanto lo están atacando a los remanentes. Bendito Dios, te pido que abra sus ojos espirituales, que les dé fuerza espiritual para siempre mantenerse en una oración de 24 horas y que vacíen su espíritu de todo lo incorrecto, vacíen su cerebro, su corazón de todo lo incorrecto y que den un espacio suficiente para que entre lo importante, el protagonista de nuestras vidas, que es Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, el Hijo del Dios viviente y nuestro Dios resucitado. Amén. Amén. Aprovecho también para saludar a nuestro pastor y a su esposa que están viendo la transmisión, para despedirme de toda la iglesia y de todos nuestros hermanos que nos están viendo en las diferentes plataformas, Facebook y YouTube. Hasta el próximo domingo. Amén. Amén. Amén.